Buenas a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, quería contarles un poquito lo que van a ver o van a encontrar en un CEF. ¿Y qué es un CEF? Vieron que nosotros estamos viendo comunidades de aprendizaje. En algún momento nosotros hablábamos de contextos de aprendizaje, ¿no? Esta gran clasificación que tenemos de contextos de aprendizaje de educación formal, el instituto para nosotros, educación no formal, un club, una sociedad de fomento, tomar clases de inglés, tomar clases de pilates y educación informal, que es la que se da en todos los ámbitos durante todo momento, en todas las circunstancias, en todas las instituciones y también, por supuesto, en la vía pública, en el transitar de la vida, en la familia, en los vínculos, en los afectos. Y acompaña ese contexto de educación informal a cualquiera de los otros dos. Lo que decíamos es que estos tres contextos conviven permanentemente. Cuando nosotros hablamos de los CEF, tenemos que ubicarnos en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Los CEF son centros de educación física que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, dependen del mismo lugar de donde depende el Instituto Superior 18 de Lomas de Zamora, de provincia de Buenos Aires, depende del mismo lugar que depende la Escuela Primaria 7, etcétera. Entonces, estos centros están como intrincados en el sistema educativo, pero pertenecen a la educación no formal, es decir, son espacios que complementan la educación formal, que dependen de la educación sistemática y dependen de un organismo oficial. Entonces, nosotros podemos ir a tomar horas de CEF en vez de tomar horas de escuela, y lo que vamos a saber es que nos vamos a encontrar con una organización similar en algunos aspectos y distintas en otros aspectos que la escolar, sea el nivel que sea. Los CEF no pertenecen a lo que es la educación obligatoria. Ustedes saben que los sistemas educativos tienen niveles obligatorios y niveles optativos. Los niveles obligatorios siempre van a ser inicial, primaria y secundaria, y las modalidades como adultos o especial que sostienen la educación obligatoria. Entonces articulan con la educación obligatoria, caso, modalidad de educación física, modalidad artística. Dentro de la modalidad de educación física existen los CEF, pero no son obligatorios, están complementando a los niveles obligatorios, y una de las funciones de los CEF es trabajar en territorio, es decir, están emplazados. Dentro de cada distrito puede existir uno o dos CEF, por lo general, 3 si es un distrito enorme. Lanús tiene un solo CEF. En cambio, Lomas de Zamora tiene 2, uno más antiguo y uno más nuevo. Esto tiene que ver con las necesidades territoriales, con la densidad de población, pero aparte por las características de la población. Los CEF suelen no tener edificio propio, entonces piden prestado al mismo dueño, que es la Dirección General de Cultura y Educación, le pide prestados los edificios, que son los edificios de escuelas primarias o secundarias, y piden prestados y articulan con el municipio, porque nosotros vamos a ir a hacer 2 eventos que se llaman Ludo-CEF para niños de escuela primaria o CEFI para niños de inicial, en un parque municipal, en el parque de Villa Albertina, o podría ser el parque de Lomas, y articulan con el municipio, que es otra jurisdicción. Entonces, ahí encontramos que estos CEF están emplazados en lugares disponibles, cerca de muchas escuelas, y lo que hacen es, entre otras cosas, brindar actividades recreativas, lúdicas, deportivas a la población a distintas edades. Nosotros vamos a ver un CEF articulando con nivel primario o con nivel inicial, pero los CEF tienen actividades para adultos, y una de las cuestiones importantes de los CEF es que evalúen en territorio y con la población que tienen de gente que se acerca a hacer actividades lúdicas, que evalúen qué cantidad de gente le falta terminar el nivel primario y o le falta terminar el nivel secundario. Entonces traccionan, sobre todo en el caso de los adultos o los jóvenes, adolescentes que hayan abandonado los niveles, y traccionan a estas poblaciones tratando de
articular medios y facilitando la inserción en las escuelas o en las modalidades de adultos, si es que son adultos, para que terminen la escuela primaria o terminen la escuela secundaria. Entonces, por un lado, brindan actividades recreativas, brindan actividades y función social de contención, generan mucho el tema de la pertenencia al barrio, generan mucho este sentido de comunidad, de pertenecer, de formar parte de cierto grupo, de compartir intereses, de compartir objetivos, no solamente los deportivos, sino los sociales. Pero además evalúan esta población que tienen a cargo. Y ahí es donde decimos que los CEF comparten matrícula con escuelas primarias o con escuelas secundarias o comparten matrícula con las escuelas de adultos, porque las escuelas de adultos están pensadas desde el sistema educativo provincial para que estos adultos terminen escuela primaria o secundaria, que son niveles obligatorios. Entonces, estos CEF van a ir haciendo distintas actividades, articulando con inspección de educación física. Entonces con inspección de educación física articulan para brindar actividades a escuelas primarias y a escuelas, por ejemplo, nivel inicial o secundarias también a veces. Entonces, desde ahí van a tener a sus propios estudiantes, ¿se entiende? Es decir, reciben a las escuelas y muy probablemente dentro de esas escuelas haya algunos estudiantes o algunos niños que concurran a su CEF a hacer distintas actividades en horario extraescolar. Los CEF trabajan a contraturno de lo que es la educación formal. Suelen tener los 3 turnos, depende de la matrícula, de la población que tengan. Y como no tienen en su mayoría sede propia, tienen distintas sedes que se llaman una sede principal, podríamos decir, y algunos satélites. Entonces, algunas actividades las hacen en una institución primaria, otras actividades, porque hay otra infraestructura, la hacen en una institución secundaria que queda a 2-3 cuadras, otras actividades otro día articulan con municipio para que les presten un pedacito del Parque de Lomas o del Parque de Villa Albertina. ¿Se entiende? Los CEF van como pidiendo prestado y usando las instalaciones que Dirección General de Cultura y Educación ya tiene. Y fundamentalmente están emplazados o tienen las sedes en aquellos sectores de población en donde hay varias instituciones cercanas. A 2 o 3 cuadras hay varias instituciones, entonces los CEF funcionan. Turno mañana en un lado, lunes y miércoles, martes y jueves a la tarde en la otra escuela, después es una escuela técnica, entonces como no tiene horarios, piden una escuela secundaria que tiene disponible el vespertino porque no tiene turno vespertino, tiene menos población, ¿se entiende? Es como un Tetris, el CEF, en donde usa varios espacios, usa varios horarios, varios turnos y fundamentalmente una de las primeras cuestiones es que no es obligatorio. El CEF está pensado como un centro complementario en donde de base yo esté pensando que quiero hacer actividad física o que necesito que mis niños hagan actividad física, pero yo no tengo el dinero para pagar una cuota social de un club. Entonces, como está emplazado este CEF cercano a casa, yo hago uso de las actividades que el CEF brinda. Pero no solamente para niños, también los CEF funcionan con actividades para adultos y los adultos hacen mucho uso de las actividades de los CEF, adultos jóvenes o adultos mayores. ¿Qué pasa con las actividades que tienen los CEF en su currícula? Es decir, ¿qué pasa con las actividades que tienen programadas los CEF? Los CEF dijimos que pertenecen a la educación no formal, quiere decir que no es que se hace cualquier cosa. Los CEF tienen un diseño curricular, tienen una línea curricular, porque dependen de Dirección General de Cultura y Educación y tienen una línea que va en concordancia con la línea de la modalidad de educación física, porque son centros de educación física. Entonces, si yo comparo los diseños curriculares, encuentro muchas similitudes, ¿no?, entre el CEF de inicial y el diseño curricular de inicial y lo que dice el diseño curricular de CEF para nivel inicial. Entonces, desde aquí tenemos que pensar que si bien está programado, hay actividades pautadas, hay una organización, hay una dirección, hay cargos de director, de secretario, hay cargos de profes cubiertos para estas actividades,
no es obligatorio. Es decir, que la población hace uso de esto voluntariamente y que sirven para complementar el resto de la formación o la educación de los ciudadanos, sea la edad que tengan. En el caso de los CEF que están emplazados en estos barrios, además de traccionar y sondear qué personas necesitan terminar la escolaridad, por esto de tener matrícula compartida con estas escuelas, ellos trabajan mucho articuladamente porque hacen el seguimiento de estos estudiantes. Entonces, como son matrícula compartida, podemos sondear desde dos lados si está concurriendo al CEF, si no está concurriendo a la escuela. Los directivos están en contacto permanente porque saben que comparten esta matrícula. Tratan de que la trayectoria escolar sea cuidada y seguida por estas dos instituciones, por ejemplo, escuela primaria y CEF. En el caso de las actividades que presentan o que ofrecen, esas actividades pueden ir cambiando y sí el CEF tiene la propiedad de poder ir como sondeando en la población que tiene y que concurre a hacer actividades, qué quieren, qué intereses, qué gustos, ¿no? Porque la educación formal responde a gustos. La educación formal responde a gustos, pero la educación formal responde a un nivel que es obligatorio. En cambio, la educación no formal, a la que pertenecen los CEF, sobre todo responde a gustos, porque no es obligatorio ir a un CEF. Entonces responde a intereses, responde a necesidades, lo que la población está demandando desde las actividades recreativas y lúdicas, el CEF debería tratar de responder esa demanda. Entonces, generar propuestas para después buscar los docentes por acto público, porque los CEF son públicos, y desde ahí generar un equipo de docentes que pueda plasmar las propuestas que supuestamente son las más requeridas y demandadas por la sociedad. ¿Se entiende? Se van a encontrar con, en primera instancia, una actividad planteada en el Parque de Villa Albertina para niños de primaria, en donde por una cuestión de logística y una cuestión de organización y cantidad de niños que se manejan, hay muchas escuelas, hay un recorte de un grado, por lo general tercer grado, cuarto grado, se han hecho para quinto grado en su momento. Ese recorte de edades se sostiene para todas las escuelas del distrito. El CEF no hace distinción, ofrece horarios en donde sepa que si hay 100 escuelas primarias en el distrito de Lomas, las 100 escuelas primarias van a estar en cada una en un espacio, es decir, a cada una les va a tocar una invitación para el CEF, ninguna va a quedar afuera. Por un lado. Por otro lado, se van a encontrar con tareas rotativas. El CEF cuenta con profes propios, pero como articula con Inspección de Educación Física, ¿qué hace? Los inspectores de Educación Física sostienen esto y prestan. Y aparte, invitan a las escuelas, invitan en sentido de que los niños tienen la oportunidad de hacer una actividad recreativa. Es una jornada diferente. A los chicos se los traslada, se buscan los medios para trasladarlos, el traslado está a cargo de los papás o está a cargo de la escuela, muchas veces la asociación cooperadora, en algún muy buen momento los municipios y el propio CEF articulando con el municipio de Lomas, pero se invita a las escuelas, no es obligatorio que vayan, pero se trata de ponerlo en clave de oportunidad, es decir, que los niños de este tercer grado que están invitados a través de esta escuela a la actividad del CEF, no se lo pierdan, es decir, que la escuela arbitre los medios para tratar de que esa escuela y ese grado esté presente. La Inspección de Educación Física organiza con el CEF que haya docentes de la propia escuela que concurren, maestras de grado, seguramente algún directivo, profes de educación física que se organicen en la grilla horaria para acompañarlos, y el CEF pone los profes propios, porque el CEF